¿Qué? Le pedí un Franco y me dijo que no. ¿Eh? ¿Que no está dando más Franco? Muchacho, no está dando más Franco. Primer piso. ¿No da Franco? ¡No da Franco! Segundo piso. ¿No da Franco? ¡No da Franco! Tercero. ¡No da Franco! ¡No da Franco! Cuarto. ¡No da Franco! ¡No da Franco! Quinto. Sexto. ¡No da Franco! ¡No da Franco! Y en el décimo ya está. ¡No da Franco! 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 Y me tiene la obra parada por una semana. Y yo no me tomo Franco, ¿eh? Yo no me tomo Franco, yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, salgo a las 7 de Pilar para estar a las 8 acá. Y a mí no me pagan la ART. La prepaga me la pago yo. La mía y la de mi familia. Ellos hacen cualquier cosa. Total, después se van a la casa, tranquilos, no pasa nada. Bueno, yo no estoy tranquilo en mi casa, ¿eh? No estoy tranquilo, yo tengo responsabilidad penal, responsabilidad civil. A mí me llaman los abogados, ¿eh? Y yo no quiero más llamado, más juicio, más llamado. No, ponelo con el otro. Sí, a vos te digo, ponelo con el otro y que fraude. ¿Eh? ¿Qué fraude? ¿Qué fraude? No, bájate de la ligueta. ¿Quién? Y claro que soy yo, porque es peligroso. Claro, yo me hago responsable, ¿eh? Sí, yo me hago responsable. No, quédate. No, ¿eh? No te quiero ver romper una cerámica más, ¿eh? No, te estoy mirando. Bueno, estoy acá, entonces no... ¿Qué? No, está así porque vos usaste la voladora, ¿te acordás? Y yo te había dicho que se usaba la voladora. ¡Déjalo así! ¡Déjalo así! ¡Déjalo así! ¡Déjalo así! ¡Así! ¡Déjalo! ¡Sí! ¡No toques más! Este es un animal. Pero lo tengo que tener. El único soldador industrial. El único. ¿Saben cuánto cobra? Dígame cuánto cobra. 3 lucas. 3 lucas. Y todo por una tecnicatura de mierda que hacen de la Sategui. 2 lucas. 1500, 2100, 2350, 2700, 1750, más la cerámica que rompe, 2 lucas, suma. Guita, un montón de guita que cuando acá empieza... No, ¿qué está haciendo este tipo? ¿Cómo se llama? Papi, vení, acá, mételo de culata ese, ¿eh? Porque yo quiero que lo meta de culata. Salí a la calle y volví a entrar. Sí. Me vuelven loco. Loco. Y a Rocío la quiero matar. La mina sale y gasta, como si acá estuviera bien, como si acá yo no tuviera ningún problema, como si la tarjeta... No, para, a ver, está entrando un camión, ¿eh? Nadie le indica, nadie le indica, nadie le indica, acá, yo te indico, yo te indico, dale, vení. 6 años de facultad que me parió. ¡Dale! ¿Sabes lo que piensa Rocío? Que estoy con otra mina. Ojalá. Salgo a la mañana, vuelvo a la noche, estoy todo el día afuera, mirá si voy a tener tiempo para... Yo tengo un amante, sí, yo tengo, sí. Los Altos de Cerviño. No, giré, vení derecho, vení, acá, así, vení. No, me preocupa Tobías, me preocupa. No juega, no sale, no tiene amiguitos, yo le regalo juguete que... ¡Pará! ¡Ahora sí, girá! El otro día me llamó la psicopedagoga. Me dijo que no está formando la personalidad. Me preocupa, claro que me preocupa. Lo que pasa es que los pies son como una esponja. Entonces yo vuelvo un poco tenso de la obra y no me
conté eso, sí. Lo que pasa es que yo pienso, si el pibe no forma la personalidad, no va a formar el carácter, ¿eh? Y si no forma el carácter, yo sé lo que va a pasar, lo van a agarrar en el recreo, lo van a cagar a trompadas, porque es chiquito. A mí me pasó lo mismo, entonces le digo, todavía vos te tenés